Muy buenas noches, querido público de Pymes Perú, RTV. Una noche más, un martes más en este programa de educación y cultura. Y dando inicio, obviamente, ya a las festividades del nuevo año. Bienvenido, Jorge. Buenas noches. Y buenas noches. Creo que hoy día tenemos temas muy interesantes y vemos cómo van a formar o potenciar la creatividad de los niños, y sobre todo en la primera infancia. Muy interesante. Así es, el día de hoy tenemos el tema de expresión oral y creatividad literaria y tenemos tres grandes invitadas. ¿Podrías, por favor, mencionarlas, Jorge? Sí, tenemos a la señorita Fabiola Lazo, a la señorita Maritza Cubas y también, me escapa el nombre, Cintia Álvarez. Cintia Álvarez, ¿no? Exacto. Hoy día va a ser una conversa con nuestras tres invitadas, pues ellas pertenecen al grupo Perú Narra y queremos saber un poco más acerca de este trabajo tan maravilloso de poder llevar a cabo la narración oral, ¿no? Que es tan importante en el trabajo de los niños pequeños y obviamente también en la expresión oral para los adultos, ¿no? En realidad es algo que no tiene edad. Bienvenidas, Cintia, Marisa y Fabiola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Bueno, yo quería empezar esta entrevista. Básicamente, tenemos acá a Cintia Álvarez, que ella es la del gremio de actividades Perú Narra, y además de la red de narración oral y asociación cultural Huasi y Escuela de Palabras. Cintia Álvarez, buenas noches. Quisiera que nos cuentes un poco acerca de cómo es ese trabajo de poder congregar a todas estas personas que permiten el trabajo de la expresión oral y que sea tan valorado en estos tiempos. Sí, claro. Bueno, buenas noches con todos. Yo entré, por así decirlo, a Perú Narra a través de mi trabajo, que es la Asociación Cultural Huasi, porque Waiki es miembro de este gremio. Y me gustó mucho, tanto por las personas como por el mismo trabajo. Y en realidad yo me encargo bastante de lo que es la parte de gestión, ordenar las actividades, hacer una programación, un cronograma, armar de repente el festival, tratar de unirlos y hacer más, más dinámicas de repente, u otras actividades, ¿no? Entonces, bueno, a mí la verdad es que me gusta bastante y conoces gente increíble, tanto como Marisa, Fabiola, que tuve la oportunidad de conocer, y aprendes un montón la forma de cómo expresarte. Entonces, más que todo mi trabajo va por ese lado. Perú Narra en realidad es un gremio que se ha formado hace más o menos 20 años. Empezó con un grupo pequeño y luego se fueron sumando poco a poco más narradores. Y hasta ahora se siguen formando más narradores. En realidad, dentro de mi trabajo hay también otro proyecto que es Escuela de las Palabras, que prácticamente forma narradores orales. Entonces, digamos que esta red se va haciendo cada vez más grande, más rica y más descentralizada, ¿no? Bueno, buenas noches, señorita. Sí. Una de las cosas que se está viendo últimamente es que esta nueva generación tiene altos coeficientes intelectuales. Y uno de los factores o razones es que ya los adultos también están aprendiendo a comunicarse con los niños y ya no hay un sentido represivo, sino hay un sentido horizontal en la comunicación. ¿Cuánto cree usted que la comunicación oral ayuda a potenciar el intelecto, el IQ, ¿no? Y a su vez también, ¿qué significa para él, para el niño o niña, saber expresar sus emociones de manera oral? En realidad ayuda bastante y esto lo veo bastante porque yo tengo un hermano menor y digamos que su educación también es muy diferente a la que yo recibí, porque a ellos ahora de una manera como que más didáctica les enseñan a expresarse, hacen actividades más dentro de arte. A mí me enseñaron más que todo matemáticas, lenguaje, pero todo era parte memorística y uno aprende a desarrollarse, a expresarse ya en la marcha, pero no todos son así.
Y se ve más, creo que todo en las carreras de ciencias de repente, donde puedes ser muy inteligente, pero al momento de hablar, al momento de expresarte, de tratar de pedir un trabajo, de pasar una entrevista, no lo haces bien. Y esos son muchos de los problemas que en realidad tanto ahora jóvenes y adultos a veces pasan. Por eso se extienden talleres tanto de expresión, habilidades blandas y muchas cosas más para que mejoren esa capacidad que de repente en la infancia o en la parte escolar no desarrollaron. Y bueno, en sí por eso yo sí lo veo bastante importante que desde pequeños puedan aprender a expresarse. Y también más que todo para agarrar un sentido de confianza. Muchos de nosotros crecemos con el miedo al error y eso es algo que en realidad está mal. Y pues este tipo de actividades, bueno, con dos grandes profesoras que en realidad más adelante las van a poder escuchar, pues como que quitarte esa, digamos, ese paradigma, ¿no? Que siempre te lo imponen de alguna manera. Qué importante esto lo del miedo al error, ¿no, Jorge? Porque sí es cierto que a veces los niños pequeños llegan con toda la espontaneidad, ¿no?, correspondiente a las clases, y en el transcurso de la enseñanza, por cualquier situación, ya sea por el grupo de amigos, ya sea dentro de la misma aula, ya sea por cuestiones de aptitudes hacia conocimientos, dejamos lo importante de las habilidades blandas que hoy en día han empezado a posicionarse, ¿no? Porque se ha notado en este periodo de pandemia, de estar dentro de las casas, los padres han notado que los niños necesitaban algo extra, algo totalmente diferente, que no solamente sea ingresar a un aula, empezar a ver, solamente llegar a ver las notas a través de los registros, ¿no? Sino que existen otro tipo de habilidades que el niño puede desarrollar, y normalmente el área comunicativa es el área que debemos hacer que el niño desarrolle con mayor énfasis. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que aquel niño que lee va a tener una mejor ortografía. En realidad todo sería mucho mejor si tuviéramos dentro del aula niños creativos, niños amplios de poder soñar, de poder pensar, de poder crear, porque ellos son los que crean sus propios muñecos, los monstruos y cosas que a veces uno les parece totalmente irregulares, pero para ellos adquieren vida. Y esa animación es lo que hace que ellos empiecen a explorar en este hermoso mundo del trabajo literario. Hoy en día tenemos a niños que ya están escribiendo libros, ¿no? Y esta virtualidad les ha permitido inclusive poder publicarlos. Y también tenemos a muchos adultos que son maravillosos para poder expresar estas historias y estos cuentos, ¿no? Y que a veces inclusive hasta cuentos de antaño. Dime, Cintia, yo sé que hace muchísimos años atrás ya se estaban dando festivales de expresión oral, ¿no?, de cuentos. ¿Desde cuándo estamos en el Perú teniendo este tipo de actividades? Porque yo lo poco que podía referirte es que sé que se iniciaba en el británico, los estaban dando, pero no sé si es que esto tiene un tiempo más atrás todavía. Sí, en realidad es bastante antiguo. No es muy común, eso sí, y es por eso que de repente no estamos muy enterados. Pero de hecho en mi trabajo, que es la Asociación Cultural Guasi, tenemos un proyecto que se llama el Festival Todas las Palabras Todas, que ya tiene como 10 años y siempre se hacía de una manera descentralizada. A veces en otros países este festival, o se traían narradores de otros países al Perú para que Ah, pudieran así tener es. un escenario. Entonces, sí, o sea, unos 10 años sí me parece bastante tiempo para tener una trayectoria, ¿no? Te hablo de un festival que yo conozco y he trabajado en él, pero justamente asociaciones como el Británico, de repente el IBNA, hacen actividades mucho más grandes, es más, motivan bastante lo que es el teatro también. Ujú. Eh, pero sí. Ok, tenemos con nosotros también a Fabián, es maestra de educación inicial y además es narradora de cuentos y escritora de literatura infantil. Bienvenida, Fabiola. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de la importancia del trabajo literario en los niños pequeños, tú que eres maestra de educación inicial? ¿Qué tal, Jessica? Muchas gracias. Bueno, efectivamente como maestra y mientras las escuchaba pensaba en Gianni Rodari,
que nos dice que el uso democrático de la palabra no es para que todos seamos artistas, sino para que nadie sea esclavo. Es por ello que yo desde hace 17 años ya que soy maestra y siempre he utilizado estrategias que acerquen a mis estudiantes a la palabra. Hay una investigación que nos habla acerca, se llama Las 1000 palabras, y nos habla acerca de la cultura de las palabras que el niño adquiere dentro de la familia, dentro del hogar, ¿no? Estas palabras que va a adquirir de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de las personas más cercanas a él. Entonces, mientras más le hablen los adultos a los niños, dentro de este círculo, de esta familia, el niño tiene mayor facilidad de aprender y de entender también el significado de todas estas palabras. Y mientras menos le hable el adulto, ¿no? Obviamente las palabras que va a tener el niño también va a ser menor. Muchos estudios nos hablan que desde que el niño nace e incluso antes, y está comprobado, que mientras más le brindamos a los niños canciones, canciones de nanas, retahílas, rimas, adivinanzas, el niño tiene mayor acercamiento emocional, tiene como un soporte emocional porque sabe que hay alguien que le está brindando su tiempo, su calor y sus arrullos. Y eso es una contención emocional, que para mí es lo principal, que el niño se sienta aceptado, valorado, querido, atendido. Y esto hace automáticamente que el niño aprenda. Si es que hay una base emocional y un soporte emocional importante, el aprendizaje se da con mayor facilidad, podríamos decirlo. Entonces, es importantísimo que los padres sepamos que desde que nuestros niños nacen, desde que están en el vientre materno ya, y es natural, ¿no? No sé si ustedes lo han visto, muchos padres incluso le hablan sin saber o sin haber estudiado, ¿no? Se acercan a la barriguita de la mamá y le hablan a la criatura, porque es algo natural, es algo que nos nace del fondo de nuestro corazón y el ser humano está preparado para eso, pero a veces emocionalmente nos negamos a transmitir, nos negamos a darle a nuestros niños ese espacio, ese tiempo y esa calidez que solo le va a dar nuestras palabras, ¿no? Hay una escritora que se llama Yolanda Reyes, que tiene un espacio maravilloso en Colombia que se llama Espantapájaros, y ella justamente hace este trabajo desde la primera infancia, desde que nacen, y habla de los pequeñitos que aprenden justamente dentro del calor del hogar con las palabras y la transmisión cultural que le va a dar su familia, ¿no? Y eso es lo que yo postulo también en mis clases, con mis padres de familia. Tengo un club de lectura, no solo con niños, porque creo que hay que dirigirnos a los padres. Los niños van a tener este acercamiento a las palabras, a los cuentos, a las historias, a la literatura en general, que no solamente son cuentos, y eso también hay que tenerlo claro. Las nanas son parte de nuestra cultura, son parte de nuestra narración oral, de nuestra cultura oral, de nuestra oralidad. Las leyendas, ¿no? Las adivinanzas, etcétera, son parte de aquello que tenemos que transmitirle a nuestros niños y en el aula también hacerlo para que nuestros niños tengan mayores posibilidades, como les decía hace un momento, sobre todo una base emocional estable que les va a permitir a ellos poder aprender, ¿no? Una cosa muy importante que estás diciendo, ahora lo llaman la cultura del apego, ¿no? Mientras tenemos una cultura que, por ejemplo, decían, no hay que abrazarle mucho al varón porque se afemina o cambia sus actitudes, hay que mostrar ser duro, reacio con él, significa un gran bloqueo emocional y sobre todo no potencia la intelectualidad de ese niño y los genera muy inseguros.
y por eso se recomienda mucho la cultura del apego. Cuando más apego hay, ¿no? Inclusive a jóvenes, adultos, está muy estimulado emocionalmente y se ha demostrado que las neuronas siguen produciéndose, siguen reactivándose, ¿no? Que ya antes nos contaban de que una vez muertas las neuronas ya no se reproducían, ¿no? Entonces ahora siguen activándose, pero muy importante es la cultura del apego. Y una cosa que estás diciendo tú que es muy importantísimo, y me hace recordar a la reina Isabel que tiene 94 años. ¿Y por qué se mantiene tan lúcida y tan joven? Porque para sus 94 años está bien conservada, obviamente tiene una calidad de vida, pero sobre todo ella dice, le da 2 horas a la lectura diaria. Y siempre conversa con las personas por lo menos otras 2 horas. No necesariamente con diplomáticos, que son conversaciones más ponderadas, por decirlo de otra manera, sino de una manera muy coloquial. Eso la mantiene joven y muy lúcida. Por eso que no abdica en favor de su hijo Carlos, no sé hasta cuántos años estará esperando él, pero la señora está demostrando que la lectura, la comunicación horizontal y sentirse ella es muy pegada a sus familiares, le genera esa estabilidad y esa eterna juventud que es muy envidiable. ¿Crees tú que al generar esto en los niños, estamos viendo que tus niños van a tener 80 y 90 años, una vida muy saludable? Sí, gracias, Jorge, me has hecho sonreír. Mira, normalmente creemos o le damos mucho valor a la lectura. Sin embargo, creo que también es importantísimo ponernos a pensar, ¿no? Si en realidad el valor es conocer distintos cuentos, saber palabras, tener eh, un bagaje de frases, de palabras y poder expresarte adecuadamente, o justo lo que tú decías, ¿no? La felicidad, el sentirse bien, el sentirse pleno. Y muchas veces la plenitud llega con el conocimiento. Eh, a veces nos sentimos vacíos. Yo hace 5 o 6 años aproximadamente, ya mi hijo con 14 años de edad, yo decía, Dios, algo me falta, ¿no? Algo me falla. Yo sentía que algo me faltaba. Y porque mi hijo ya era adolescente y es muy independiente y hacía sus cosas solo, se cocina, solo. Entonces yo decía, ya no tengo nada que hacer, me quedé sin trabajo de madre, ¿no? Solamente era mi trabajo de profesora, pero terminan las clases, te vas a tu casa y estás solo, ¿no? Entonces, y yo sentía que algo me faltaba y creo que he encontrado ese algo que me faltaba muy dentro en las palabras, en los libros, en la escritura y en todas las personas que voy conociendo en este camino maravilloso que decidí emprender y que siempre tienen algo que mostrarte y siempre tienen algo que enseñarte. Y, y creo yo, considero yo que justamente es esta búsqueda del conocimiento lo que nos hace, y que no lo vamos a alcanzar nunca, por cierto, o sea, mientras más conoces, sientes que sabes menos, o sea, ¿no? En Sin definitiva, claro. embargo, haces ideas de algunas cosas, sientes que estás encontrando el camino, vas encontrando respuestas a algunas dudas que siempre tenías, entonces eso te hace sentir un poco más pleno y un poco más seguro de lo que estás haciendo. Yo como maestra siempre hablo con mis padres de familia justamente de este tema y que nos habla también el autor Boris Cyrulnik acerca del apego, ¿no? O sea, cómo es que nosotros, tanto los adultos y más los niños, se aferran a una imagen, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser mamá o papá, porque nos habla Boris Cyrulnik de aquellos niños que han sido abandonados, por ejemplo, y cómo es que estos niños pueden superar muchos traumas de la infancia si es que han tenido una figura de apego fuerte y positiva en la primera infancia. Mientras más pequeños han sido los niños
para pasar estos eventos traumáticos, es más difícil que puedan superar, sobre todo si no han tenido esta figura de apego. Entonces, las palabras, considero yo, no es que le vamos a leer un cuento a nuestros hijos para que aprendan las palabras o para que se aprendan el cuento o para que sepan quién es el autor del cuento, sino para que el niño se sienta contenido, para que aprenda, para que se identifique con los personajes del cuento y para que aprenda de repente encarnándose de manera imaginativa en el personaje a solucionar y a salir de los conflictos que se nos presentan en los cuentos y que más adelante se nos van a presentar en la vida. Entonces, para mí eso es lo más importante, encontrar la historia, el cuento que a los niños les guste, porque por ejemplo pasa mucho en el colegio con el plan lector. Todos van a leer el mismo libro. ¿Qué pasa? De 20, 27 niños, a uno le gustó y a los demás. Entonces, ¿qué está pasando? No es que el plan lector esté de repente mal planteado, sino que los maestros tenemos que conocer a nuestros estudiantes. Si yo conozco a mis estudiantes, yo estoy completamente convencido de que de mis 27 niños, a 3 les va a gustar historias de terror, a 3 les va a gustar historias de romance, a 3 les va a gustar, por ejemplo, cuentos de ficción, de fantasía, etcétera. Entonces, no les puedo mandar a leer a todos mis estudiantes el mismo libro. Tengo que conocer a mis estudiantes y lo mismo le digo a los padres. Si yo conozco a mi hijo, yo sé cuáles son sus intereses, voy a ir orientándolo para que él pueda encontrar esa historia que lo atrape. Porque una vez que un libro te atrapa, vas a buscar otro y otro y otro. Pero si nunca encuentras, yo le soy honesta y sincera, yo encontré ese libro que me atrapó hace muy poco tiempo, ¿no? Y me arrepiento, digo, cuando era pequeñita, cuánto me hubiera gustado, ¿no? Leer esta historia, pero nunca es tarde, y eso es lo que yo siempre les digo a mis padres de familia, ¿no? Es más, mis padres se convierten en lectores. Los padres de familia son los que se convierten en lectores, los que empiezan a preguntarme, Miss, ¿y ahora qué cuento puedo leer o qué historia puedo leer, qué novela me recomienda? Empiezan a implementar bibliotecas en casa, porque otra cosa importante también, tenemos que acercar a nuestros niños a la literatura también de manera directa. Entonces, si en casa no tenemos un espacio para los libros, es muy difícil o es poco probable que el niño pueda relacionarse y que poco a poco le vayan gustando los libros. Pero si tenemos un espacio para los libros, así como tenemos para los juguetes, es mucho más probable que los niños se acerquen a los libros. Ahora, ojo, no hay reglas fantásticas, no hay recetas mágicas, ¿no? Y algo que siempre dicen y que a mí un poquito como que me molesta un poco, crear lectores. No estamos respetando a los niños, vamos a crear lectores. No, los niños leen desde que te están observando, cuando nacen, te observan y leen. ¿Qué están leyendo? Los gestos de mamá, las expresiones de papá, ya están leyendo. Cuando los niños salen a la calle con mamá, con papá, y ven, por ejemplo, una imagen, un letrero, o las imágenes de las películas que más les gusta, también está leyendo. El niño ya está leyendo. Entonces, no es una manera convencional de lectura, pero ya lo está haciendo. Entonces, no tenemos por qué nosotros sentirnos dioses y decir, vamos a crear lectores. No, nosotros vamos a proponer y vamos a implementar distintas actividades con la convicción de que a nuestros niños en algún momento una historia los atrape para que ellos puedan ir formando ese espíritu de amor y de cariño hacia la lectura. Sí, una cosa muy importante, bueno, tú eres mucho más joven que yo, definitivamente, y se nota en pantalla, pero Más o menos. una de las cositas que a mí me impactó con la lectura, ¿no? Es los cómics. Qué importante fue los cómics en los años 60, 70, no más que nada en los 60, cuando yo era criatura. Qué importante fue los cómics porque tenía historias cortas y siempre el bueno ganaba. Miren, qué interesante. Siempre el bueno ganaba.
y hacía de los niños todo un paradigma. Hay que ser bueno para ganar. Muy pocos chicos ahora ven eso, mayormente lo ven en película, se les complica un poquito, pero nosotros discerníamos, ¿no? Y alguna vez en la escuela me gustaba pintar, porque mi padre era pintor, ¿no? De pincel. Y a mí también me gustaba pintar, y yo pintaba algo, pintaba mucho los ojos, pero puntito. Y el profesor de primaria me dijo, Jorge, ¿por qué pintas con puntos? Porque hacíamos murales, me gustaba desde los 9, 10 años. Hasta que un psicólogo, un psiquiatra, vio que eso era porque siempre yo buscaba leer los ojos de las personas. Coincidimos con lo que dices, ¿no? No necesariamente leer es lo abstracto, sino que muchos niños aprenden a leer la realidad, ¿no? Entonces, son muy inteligentes leyendo la realidad, más allá del entendimiento del abstracto que de letras. Creo que por ahí coincidimos, y es más, ya Max Scheler hace más de 40 años decía que la educación es solamente descubrir las virtudes que por naturaleza el niño no tiene. Así es, efectivamente. Dice Básicamente, que no vamos, no, no vamos a, tenemos que descubrir, ¿no? Justamente esas virtudes que ellos tienen para que podamos ayudarlos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los adultos no hemos descubierto nuestras propias virtudes y estamos atrapados, ¿no? Entonces, difícil que un adulto que todavía no se ha descubierto a sí mismo pueda ayudar a un niño a descubrirse. Entonces, yo particularmente ayudo mucho a mis padres de familia. No soy una psicóloga ni nada, sé mucho de psicología porque leo, pero considero que el trabajo es con los adultos, porque yo como maestra de educación inicial, esto para mí es muy fácil y es muy enriquecedor y motivador trabajar con los pequeños. Ellos son esto que dicen que es muy conocido, que son una esponjita que absorbe todo, es verdad, es real. Y todo lo que tú les enseñas, ellos aprenden, sobre todo cuando les enseñas con el corazón, con pasión, con ganas, y cuando creas estos lazos afectivos, ¿no? Por ejemplo, 2 años haciendo clases virtuales, ¿no? Al principio yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Me desesperé terrible, dije, ¿qué voy a hacer con niños de 3 años, ¿no? Yo decía, Dios, ¿cómo voy a trabajar con niños de 3 años? Pero fue un trabajo increíble el año pasado, gracias a los cuentos, gracias a los cuentos. Yo siento que las historias nos acercan muchísimo. Y este año con niños de 4 años también, ¿no? O sea, el trabajo ha sido muy satisfactorio. Yo creo que no han sido años desperdiciados, más bien hemos ganado muchísimo, hemos aprendido mucho y creo que hay muchos maestros y muchas maestras que han dado al 100% y más para que esta situación no le afecte a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, bueno. Jessica. este es increíblemente es un proceso, ¿no? Como acaba de mencionarlo Fabiola, la pandemia ha hecho que cada uno de los padres de familia que ha tenido a sus niños al costado sepa que hay habilidades que son necesarias desarrollar. Algo muy importante, el tema del descubrimiento. O sea, el niño nace y empieza a descubrir. Y dentro del descubrimiento, sí es cierto, hay muchos niños hoy en día, y seguramente Fabiola, que tiene niños de inicial, lo mencionará, que tienen el problema del lenguaje y la comunicación, no hablan correctamente. Hay niños que inclusive no hablan durante su primer periodo, ¿no? Y luego empiezan a hablar después de forma corrida, ¿no? O de lo contrario, utilizan la famosa lectura funcional, porque hay tantos letreros grandes como lo acabas de mencionar, ¿no? Metro, Plaza Vea y etcétera. Entonces empiezan a leer sin ellos haber visto ningún tipo de letra ni conocido las letras todavía dentro de la escuela. Entonces, el tema del descubrimiento es tan importante en los niños, el tema de la imaginación, de la creatividad, de no cortarles ese proceso que hace que el niño empiece a crecer. Y tan importante es, como lo mencionaste, es ser los maestros, aprender a ser guías,
buscar que ellos encuentren el camino, esa historia, ese momento, esa parte que quizás otra persona o un papá no va a poder identificar, pero quizás nosotros como maestros sí lo podemos hacer, ¿no? Por la educación que hemos recibido y poder guiarlos hacia el verdadero camino, entre comillas, de lo que es la felicidad, porque en el momento que alguien se siente desde un niño realizado, aceptado, pues obviamente el aprendizaje que le vayan a dar siempre se va a ir asumiendo poco a poco. Bueno, tenemos que irnos a una publicidad. Todavía tenemos que estar en contacto con Marisa Cubas, que nos está esperando. Ella es artista, así que nos va a hablar desde la otra fase de lo que es la creación literaria. Pero vamos a una publicidad y regresamos. Un gusto tenerlas con nosotros. Gracias. En Reverdece Import tenemos mochilas, fumigadoras y pulverizadoras de largo alcance y de reconocidas marcas, hasta con 2 años de garantía. Continuamos con el programa y el día de hoy estamos hablando acerca de la importancia de la expresión oral y la creatividad literaria. Hemos tenido con nosotros y tenemos con nosotros hasta el momento a Cintia Álvarez, Fabiola Lazo, quienes nos han hablado acerca de la importancia que tienen la expresión, el descubrimiento, y ahora tenemos con nosotros a Marisa Cubas. Ella es actriz, bailarina, performer, narradora oral bilingüe, creadora y directora de Artistas por Naturaleza. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias, Jessica. Feliz de estar acá acompañándonos. Qué gusto saber. Mira, tú perteneces a este gremio de Perú Narra y estábamos justo conversando en la parte anterior del programa acerca de esta importancia que se le ha dado a lo que son las habilidades blandas. Tú que eres actriz, obviamente todo lo que es la parte de expresión oral, ¿no? Expresión física también, porque la comunicación no solamente es a través de las palabras, ¿no? Se comunica uno a través del cuerpo. Entonces, sí es de vital importancia que esto se pueda desarrollar desde las edades menores y que obviamente se pueda ir cultivando con el tiempo, ¿no? Porque lo importante es hacerlo quizás desde edades muy pequeñas y qué importante de poder a través de esta forma expresar diversas emociones, que creo que ese es el punto de partida, ¿no? Hacer que las personas, hacer que los niños logren vibrar con emociones, porque eso es lo que te da felicidad y obviamente te permite mantener una vida estable. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de eso? Claro que sí. Bueno, yo te voy a hablar no solamente desde mi labor como artista, sino como educadora de arte integral. Desde hace más o menos 10 años que vengo desarrollando este trabajo, Artistas por Naturaleza,
escuela, que yo, de pronto empezó como un taller, luego se volvió una casa cultural y ahora es como, yo los llamo como una escuela cultural, en la que especialmente nos focalizamos en lo que acabas de decir, ¿no? O sea, cuando yo empecé a hacer teatro con niños, me di cuenta que más que teatro, lo que desarrollaba el trabajo del niño, el niño juega todo el tiempo al teatro, pero lo que más se desarrollaba era esa área socioemocional tan importante, de la que ya han estado hablando mis compañeras. Y, entonces ahí fue donde dije, oye, esto es la base para el posterior el desarrollo cognitivo, pero es que si el niño está realmente en un ambiente seguro, acompañado de una pedagogía amorosa, respetuosa, a través del arte, donde se está incentivando la imaginación todo el tiempo, y acompañamos todo ese proceso de desarrollo desde pequeñitos, porque yo he tenido niños desde muy pequeñitos, pues toda esa área socioemocional, si se le da la seguridad, la contención de la que se ha hablado, y también incluso el desarrollo sano y armónico, ¿no? Que va a dar el arte al acompañar a los niños en su desarrollo, pues estamos logrando que cuando lleguen a la adolescencia sean seres humanos más seguros y de alguna forma llegan a comunicar, expresarse de manera más segura, no sé, sin tener los problemas que lo que normalmente llegamos o hemos llegado nosotros los adultos, ¿no? Porque yo también vengo de una pedagogía tradicional en la que la educación era demasiado vertical, ¿no? Yo incluso he estado en un colegio de niña, en la primaria, en un colegio marino, ¿no? Entonces, esto, a Dios gracias, está cambiando todavía. Yo siento que hay mucho trabajo por hacer, porque hay muchas escuelas, muchos colegios que todavía se focalizan en lo cognitivo, más que en el trabajo del desarrollo socioemocional, ¿no? Y que es para mí la base. Cualquier niño que crezca y que se desarrolle en un ambiente seguro, y más con arte, no va a tener ningún problema después para comunicarse y aprender lo que quiera, ¿no? Va a estar motivado, estimulado, entonces no va a haber ningún problema para que aprenda lo que quiera aprender, ¿no? Pero esa es la base para mí. ¿Qué es lo que sucedería, por ejemplo, si es que por A o B no se desarrolla esta área emocional? A ver, vamos a hablar un poquito acerca de la otra parte, ¿no? Hemos hablado acerca de lo importante que es tener un desarrollo emocional estable, ¿no? Sabiendo inclusive que nuestros niños o nuestros jóvenes que van a las escuelas pues llegan de hogares, algunos funcionales, otros disfuncionales, porque también tenemos que partir de ahí, ¿no? Esa estabilidad emocional familiar es una estabilidad que es básica, y a veces los padres, quizás por la juventud, pues no condicionamos eso y hacemos que se lleven a cabo escenas que son leídas por nuestros hijos desde su observador, ¿no? Desde un observador diferente. A veces nosotros criamos a nuestros hijos, a nuestros 3, 4 hijos de la misma forma, sin embargo, cada uno observa las cosas de forma diferente, ¿no? Qué importante sería, pues, preguntarles el hecho de cómo se sintieron en el día de hoy, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Y quizás ese tiempo ya no hay. ¿Qué pasaría si un niño se vuelve un niño cohibido, un niño que no sepa expresar sus emociones? ¿Cuáles serían las características desde el punto de vista social hacia afuera? Tú, por ejemplo, que eres expresión artística, ¿has tenido experiencias de poder saber qué es lo que sucede? Muchos de mis niños, la mayoría, llegan a los talleres justamente porque son derivados de las escuelas o de los psicólogos por tener tanto problemas de sociabilidad, como extrema timidez, miedo, no fobias, ansiedad al momento de comunicar, y así un sinfín de problemas en esa área, ¿no? En la área comunicativa. Marisa, y me estaba olvidando, tartamudez también. Claro, claro.
porque los mandamos a las terapistas de lenguaje porque dicen, mi niño no tartamudeaba antes, ¿no? Y ahora, ¿por qué está tartamudeando, no? Y nos olvidamos que quizás fue una situación emocional tan fuerte, ¿no? Que fue lo que hizo que empiece a tartamudear. Y la tartamudez es un problema difícil de que se pueda retirar, o sea, muy rápido, ¿no? Es todo un proceso mental de poder llegar a donde fue el problema para poder empezar de nuevo, ¿no? El área comunicativa. Para sentir otra vez la seguridad también de la persona. Sí, el arte tiene estas como dos grandes áreas también de trabajo a nivel educativo y a nivel terapéutico, ¿no? O sea, como que integra también esas dos áreas. A veces es más lo educativo donde trabajo, pero muchas veces también llegan niños con ese tipo de problemas. Y de alguna forma a veces es extremo y yo sola no puedo, o sea, necesito ser parte de un equipo, tanto está la familia como el psicólogo, la persona que está trabajando con él, esa área más que hay que llegar al problema de dónde radica esa tartamudez, ¿no? Pero sí, o sea, en realidad el arte tiene muchas funciones y lo más rico, en lo que yo disfruto mucho, es justamente cuando veo los avances de mis chicos, ¿no? Y de pronto tengo a niños que empiezan tanto a disfrutar del arte y cuando lo disfrutan, y además se sienten acompañados, se sienten acogidos y tienen además ese espacio de libertad para expresar ese mundo interno que ha sido de alguna forma cohibido, reprimido, que no quieren expresar por nada del mundo, pero en el arte sin querer queriendo, porque nosotros no lo buscamos, sale, porque justamente ese es el arte, ¿no? Es la expresión del mundo interno. Entonces el mundo interno de los niños llevado a través del arte, pues salen muchas cosas y ahí es cuando ya yo empiezo a detectar ciertas cuestiones que de repente no saben ni los mismos padres, entonces ya tengo que hacer todo un trabajo integral, ¿no? Comunicarme constantemente, así como dijo Fabiola, o sea, el trabajo no solamente es con el chico, es más sobre todo con los padres. A veces el niño no es, ni siquiera el niño, a veces es el problema, ¿no? El problema son los papás que están ahí, la familia disfuncional, ¿no? Y son además los papás los que tienen que ser educados. ¿No? Curiosamente, el chico tiene que ser nada más, ¿no? El niño tiene que dejarse expresarse auténticamente y en el espacio, encuentra ese espacio en el espacio artístico, ¿no? Pero con quienes hay que realmente hacer un trabajo mucho más delicado y de formación, o reeducación, mejor dicho, tal vez la palabra, sea con los papás, ¿no? Con los padres. Y bueno, y los cuentos también son muy sanadores, han sido mi medicina, ¿no? Han sido realmente, ahí yo como experiencia personal también, a mí me han ayudado mucho en este trabajo de autoconocimiento. Primero, de autoconocimiento. A los chicos los hace conocer el mundo, y poco a poco empiezan con esto de la identificación, a mí también me pasó, ¿no? O te prevengo porque de alguna forma, cuídate porque esta situación puede pasar en algún momento, entonces ya sabes cómo de repente solucionar una situación así. Pero este trabajo sanador de los cuentos, desde el sanador espiritual, porque de verdad que, o sea, conmigo al menos ha hecho un trabajo bastante interesante. Yo cuento justamente porque siento que al contar con las palabras, de alguna forma me entiendo, me comprendo y siento que también eso va por rebote, por efecto al que me está escuchando. Y si yo me sano, siento que también va a haber un trabajo sanador hacia la persona que está al frente, ¿no? Claro que sí. Una consulta acá, si me permites, Jessica. Ok. Ya, Marisa, estaba revisando un poco y me sorprende a mí, por ejemplo, te voy a poner 6 nombres, 6 nombres. Toda esta persona tiene un coeficiente de más de 140. Ya no son niños, son adultos ya. Natalie Portman, psicóloga de Harvard. Conan O'Brien, literato. Judy Foster,
de la Universidad de Yale, ¿no? Lisa Kudrow, neuróloga, médico, y Robert Atkinson, conocido Mr. Bean, es un ingeniero de Oxford. Pero lo más interesante es de James Wood, tiene un IQ de 180, es decir, Albert Einstein le quedó chico. Todos ellos actores. Todo aquello que en el Perú lo llamamos farándula, en otros países ser un actor o ser una actriz no significa la farándula, significa una profesión seria, de alta concentración y de mucho profesionalismo. Entonces, la lectura, el conocimiento lo hemos banalizado en el Perú. Ser actriz o ser actor lo hemos banalizado. Solamente quedamos en escándalos de flirteos sexuales y no lo hemos visto cómo estas otras personas, que pueden tener su vida personal que no nos interesa, son altamente profesionales, con un IQ muy grande, que ellos no necesitarían todo eso, pero sin embargo han hecho de la actuación su vocación. Es lo que tú estás diciendo. Son artistas por naturaleza, ¿no? Y cuán difícil será memorizarse un argumento para que ellos puedan actuar. Vuelvo, como las anteriores invitadas, esto de la expresión, esto de la lectura, potencia mucho la capacidad de una persona. La persona no es que nació inteligente y ahí quedó. Lo puedes desarrollar más, lo puedes ampliar más. Y si a esto le ayudas con la actuación, y si por ahí te encuentras con una persona que te potencia, que te reconoce las cualidades, como muy bien decía Fabiola, te reconoce todas las posibilidades humanas que tienes y te deja correr la imaginación, como muy bien también lo dijo Cintia, creo que podríamos crear o sostener a una sociedad de muchas personas que harían muchísimo bien para nuestra cultura peruana. ¿Opinas así? ¿Crees que ser artista es necesariamente ser farandulero? ¿Algún día podremos tener artistas serios, responsables y con alto profesionalismo? Bueno, es que uno tiene la libertad de decidir qué tipo de artista quiere ser. En realidad yo no considero muy artista a la persona que se dedica más a hacer farándula o estar en el mundo hollywoodense, entre comillas, ¿no? En realidad esa persona no está trabajando para ser un verdadero artista, sino simplemente para mostrarse, para ser famoso, ¿no? Pero el artista no busca eso en realidad. El artista es un trabajo, para mí ha sido el trabajo de más de 20 años que llevo en este mundo y realmente es un trabajo diario, constante, de autoconocimiento y estar indagando constantemente sobre mi ser y autoformándome, autoeducándome, porque yo sigo indagando, sigo investigando, sigo conociendo más personas, porque de ellas yo me nutro, ¿no? Entonces, el trabajo del actor realmente es vivir la vida misma y estar en contacto con las personas y con el mundo y con las situaciones, porque de ahí vas a sacar para poder ser más orgánico y verdadero en el escenario, ¿no? Pero yo mi trabajo más ahorita está enfocado, y como tú bien lo has dicho, yo no formo niños, y también lo dijo Fabiola, ella no forma niños para ser de repente lectores, yo no formo niños para ser artistas. Yo siento que de por sí la esencia del ser humano y del niño es ser un artista por naturaleza, por eso es que el eslogan, el nombre de la escuela, ¿no? Y siento que esta escuela que de alguna forma yo promuevo, mi aporte, porque yo realmente quiero formar seres humanos, ¿no? Me dedico a la formación del ser como tal, al ser integral, ¿no? Y siento que es a través del arte, a través del juego, a través de la lectura, a través de los cuentos, a través del teatro, a través de todas las herramientas que yo manejo y que me sigo nutriendo, o que si no la manejo, convoco a alguien porque siento que al niño le está necesitando esa área especialmente, ¿no? Entonces, por eso es el arte integral, ¿no? Entonces, que ya esa persona tenga o no tenga coeficiente intelectual alto, la verdad no me importa mucho. Lo único que yo quiero es formar mejores seres humanos para el mundo,
¿no? Y eso siento que lo estoy logrando a través del arte, o sea, es mi modo de estar ahorita en el mundo, de trascender de alguna forma a través de mis niños. Y lo que les quiero dejar es eso, ¿no? O sea, estoy tratando de formar ese ser, ese corazón, esa alma, de alguna forma, para que sea un buen ser humano. Y un buen ser humano que tenga ética, que justamente es lo que nos falta en esta sociedad, que tenga un buen corazón, que sea sensible, que sea empático, que sea solidario, y todas esas palabritas hermosas de los valores que es justamente lo que nos falta. Y si tenemos eso, ya tenemos la posibilidad de que ese ser humano pueda, como te digo, o sea, si está motivado con todo eso, ya puede desarrollarse en lo que quiera, ya me refiero académicamente o cognitivamente, ¿no? Pero primero yo siento que eso, o de alguna, en paralelo, no sé qué es primero, pero yo siento que sí es más importante la esencia de ese ser, ese niño que llega a mí, ¿no? Entonces a eso estoy dedicada, comprometida. Claro, ya Calderón de la Barca nos decía que la vida era un teatro, ¿no? Solamente hay que actuar bien, haciendo bien, pensando bien, ¿no? Y hablando bien, ¿no? Creo que ese es nuestro rol. Todos cumplimos, hasta el final de cuentas, un rol en este gran teatro de la vida. Y mi idea iba a que mucha gente banaliza la capacidad artística, Ah, sí. ¿no? Y no es para banalizarlo. Tomé estos ejemplos porque son personas muy preparadas, y es más, desarrollados integralmente. Creo que el ser artista no significa necesariamente irse en un mundo de fantasía, sino una recreación de los dramas de la vida misma y cómo ellos lo manejan, ¿no? Es una recreación permanente. Y creo que si enseñáramos más a nuestros niños la recreación, no tuviéramos tantas ideas rígidas como el machismo, como el racismo, que son ideas rígidas, porque son personas con muy poco sentido de empatía, como muy bien tú has dicho, ¿no? Creo que el ser artista nos genera un criterio empático, nos pone roles, y en ese rol el artista tiene que internalizarse, es decir, sentir como la persona. Creo que generas un sentimiento o te pones, como muy bien dice, en los zapatos del otro cuando eres artista, y por lo tanto tienes un sentido mayor de la comprensión de la realidad. Creo que por ahí lo estamos entendiendo. Así es. Definitivamente, Marisa, has mencionado algo que es totalmente importante, ¿no? Creemos, y creo que todos los que somos maestros también, emocional es lo primero que se debe de trabajar. Sin embargo, la realidad no es esa. En el momento que llegan a las escuelas tenemos cantidad de horas académicas por encima de horas de habilidades blandas, ¿no? Las estamos dejando como si fueran momentos de recreación simple, como para que el niño desfogue, ¿no? su energía y luego vuelva a ingresar a las aulas más tranquilos para seguir retroalimentándose de conocimiento, ¿no? Sin embargo, en el momento que ellos se retiran de las aulas, 10, 12 años, el tiempo, lamentablemente no todos logran rendir como corresponda y tenemos la contraparte de los padres de familia, ¿no? Esa escuela que no les enseñó nada durante tanto tiempo, qué fue lo que pasó, ¿no? Y ha pasado inclusive que muchos jóvenes que van a dar examen a la universidad, jóvenes que no han sido muy perennes con los estudios, han logrado ingresar a la universidad por la tranquilidad con la que dieron el examen de admisión a otros que tenían la costumbre de, entre comillas, comerse los libros, ¿no? Para poder ingresar. Entonces, el área emocional es la parte más importante que debe de haber y debe terminar un joven de quinto de media totalmente estable, totalmente seguro, porque eso le va a permitir poder avanzar, poder seguir adelante, porque obviamente salir de por sí, cuando eres niño, pues obviamente todo lo ves de manera diferente. Conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de todo lo que está a tu alrededor y es ahí donde empiezas tú a gestionar y a tratar de sobrevivir en el mundo en el que te encuentras, ¿no? Tanto familiar, escolar, porque también estar en la escuela es otro mundo.
el detalle de poder ser aceptado o no ser aceptado, si tienes todas las habilidades para que seas el alumno al cual no les van a estar molestando, ahora que existe tanto el bullying dentro de las escuelas. Entonces, son todas estas conductas que lamentablemente hacen que se caiga en tantos problemas nuestros niños, ¿no? Y no son nuestros propios niños los que nos avisan y nos dan pautas de que algo está sucediendo y al final terminamos en un problema terapéutico o un problema conductual, ¿no? Tantos problemas que se pueden dar en el camino. La parte emocional es importantísima. Si se pudiera dentro de la currícula escolar poder cambiar las cosas, hacer que empecemos de la parte personal y terminemos en la parte cognitiva, yo creo que tendríamos pues jóvenes peruanos que realmente vean qué es lo que es la parte de la equidad, la conservación del medio ambiente y tantas cosas maravillosas que a veces las colocamos dentro de los currículos, pero que no se cumplen a la hora de poder tener que aplicar estas conductas, no se pueden dar, ¿no? Definitivamente creo que ha sido un gran programa, habría mucho que conversar, ha sido un placer poder tenerlas a cada una de las tres. Me hubiese gustado seguir hablando con Cintia, con Fabiola, con Marisa y toda la experiencia que tienen. Esperamos tenerlas en otra oportunidad y poder conversar sobre este tema y obviamente muchísimas cosas más, porque creo que lo que ustedes están desarrollando ahora es para la vida. Definitivamente esto no es para el momento, sino es para poder continuar. Y qué mejor que un padre de familia puede escuchar lo que ustedes acaban de mencionar para que empiece a trabajar, porque muchas veces, y esto hay que dejarlo bien claro, lo dejan todo en la mano de los maestros. Y los maestros tienen una currícula que tienen que seguirla, porque es lo que el Estado te brinda. Pero nosotros como padres de familia somos los observadores. Si vemos a nuestros hijos que ya están un poco tristes, si vemos a nuestros hijos que están actuando de forma diferente, hay que buscarles actividades que les permitan a ellos desfogar sus emociones, porque no hay mejor observador que un padre que ve a su hijo todos los días. Si yo veo que mi hijo está todos los días de la misma forma, significa que todo emocionalmente está yendo dentro del patrón normal. Pero si yo veo a mi hijo que está en forma diferente, esas son las primeras alertas donde uno como padre debe decir, acá debemos cambiar. Ha sido un gusto tenerlas con nosotros, un abrazo, que pasen un hermoso año, ya el 2022 se nos está viniendo encima rápidamente. Le dejo las palabras a Jorge. Sí, obviamente, cualquier niño se sentiría estimulado por cualquiera de las profesoras, definitivamente, ¿no? Yo les deseo un feliz año y que sigan sus éxitos, son señoritas, son jóvenes, creo que nos ayudan mucho desde los espacios que tienen a tener una mejor niñez, una mejor juventud. Tenemos esperanza con ustedes que ahí va a haber un mejor 2022. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, y el día de hoy hemos tenido el tema de expresión oral y creatividad literaria. Hemos tenido a Fabiola Lazo, Marisa Cubas y Cintia Álvarez de Perú Narra. Ha sido un placer estar con cada uno de ustedes, que tengan un hermoso año. A nuestro público, un bello año, ha sido un año bastante productivo. Pymes Perú ha podido llegar a muchas personas, tenemos una temática diferente, somos un canal diferente y esperamos poder tenerlos en el 2022 nuevamente junto a nosotros. Bendiciones para todos y nos vemos hasta el siguiente año. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.